Tengo una mala noticia para todos vosotros, también incluso para mí. Y es que no sabemos respirar. Así, tal cual. Esta tarde escuchaba en la radio a una neurocientífica y explicaba que el ser humano había ido evolucionando en muchas cosas, pero había ido desacelerando su evolución en cuanto a la respiración. Porque lo que es recomendable a nivel neurocientífico es respirar por la nariz, porque no solo filtra el aire, lo atempera, sino que además permite que las inspiraciones, como si yo supiera de neurocirugía y de neurociencia, pero bueno, lo he escuchado, con lo cual os lo traslado para que también compartáis este conocimiento. Al inspirar, las neuronas funcionan mejor y retienen mejor la información, tienen mejores recursos para recibir esa información que cuando expiramos, exhalamos o cuando, ojo, respiramos por la garganta. Entonces el aire va de otra manera y luego de ahí vienen las afecciones de garganta. ¿Sirve esto para algo esta noche? Pues no lo sé, pero yo lo comparto con vosotros. Y así, pues todos aprendemos hoy. Podemos decirnos que nos hemos acostado con un conocimiento nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Arrancamos hasta las 11:30 de la noche, Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Creo que hoy no vamos a hablar de la feria. Perdonadme, pero no lo puedo asegurar, creo que no. Pero igual en algún momento alguien tiene a bien, alguno de nuestros invitados, contando su experiencia en esta pasada feria de Almería, de la cual todavía tenemos un poquito de resaca emocional. Pero hoy, y ahora ya sí, dejamos un poquito de lado, de momento, la ironía, porque ayer en nuestro programa, y evidentemente en todos los medios durante el día de ayer, la jornada de hoy, se han hecho eco de esa triste y desgraciada noticia que es recurrente de manera permanente en la época de buen tiempo en Almería, que son las pateras y la llegada de inmigrantes que hace 2 noches terminó con la vida de 7 personas. Hoy ha estado en Almería la ministra de Migraciones del Gobierno de España, Elsa Sainz, para pues un acto del cual también daremos cuenta después, de viviendas asequibles, pero lo importante en este arranque hoy era recoger pues esa impresión, y vamos a ir con ello, de la ministra acerca de este asunto de la migración, de la inmigración, de las pateras y de estos 7 fallecidos que se dejaron la vida por buscar una vida mucho mejor que en sus países. Por supuesto, lamentar lo que pasó ayer. Ya lo he dicho y lo repito, la inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas. A través de las diferentes herramientas que tenemos, vamos a ser mucho más contundentes contra las mafias que pretenden traficar pues con personas, y por eso me van a permitir que todavía duelan más declaraciones de representantes políticos. Hemos visto esta pasada semana cómo el señor Abascal auspiciaba o animaba a acabar con la labor que hace en Open Arms, hundir incluso estas embarcaciones que son las que salvan vidas. Saben que la política migratoria es una política muy amplia. Desde el ministerio que tengo el honor de dirigir tenemos un cometido importante con todo lo que tiene que ver con la atención humanitaria, con la protección internacional, con herramientas claves que también son y se están viendo útiles para luchar contra quien quiera pues menoscabar los derechos de las personas, en todo lo que tiene que ver con erradicar, con acabar con la migración irregular, que es un drama humanitario que cuesta vidas. Pues estamos también en un trabajo permanente, no solamente a través del ministerio, sino también otros ministerios, con unas relaciones con terceros países. Eran las manifestaciones esta mañana de Elsa Sainz, la ministra de Migraciones. Ayer, si recordáis nuestro programa, hablamos de que esto es un problema muy, muy grave, evidentemente, que tiene muchas aristas, que tiene mucho que ver, y hacía referencia a la ministra, a las mafias de origen que trafican con sus propios compatriotas, ¿no?, para hacerles ilusionarse con una vida mejor a costa de tener que pasar de manera irregular pues el mar Mediterráneo, en este caso el nuestro, y dejarles a la suerte que el azar le pueda otorgar
para poder conseguir realmente ese objetivo, ¿no? de atravesar el mar, de atravesar la lengua de mar y llegar a Europa. Y decíamos que es un problema que nos preocupa a todos, independientemente del color político o la visión que cada cual tenga, y que desgraciadamente los migrantes, las personas que, como en este caso o en cualquier otro caso, dependiendo del color político, unos lo utilizan como lanzas y otros como escudo, ¿no? Y digo esto porque todo lo que ha comentado la ministra, evidentemente me parece perfecto, excepto una mención a una situación política que ni me gusta ni me deja de gustar, pero sobre todo que ya pone el foco en el lado que hay que evitar, que es la politización de la muerte. Salvo eso, todo lo demás de la ministra tiene evidentemente toda la razón del mundo, que es un problema que hay que resolver cuanto antes y que sobre todo hay que resolver en origen. Dicho esto, quiero saludar esta noche a Miguel Palanca, que nos acompaña. Hola Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Rafa Úbeda, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y Paula Bolaños, compañera del diario, muy buenas. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, arrancamos un poco por la resaca también de... Ya ayer hicimos referencia a ello y hoy pues con la presencia de la ministra igual, ¿no? Las pateras, Paula, la muerte. Bueno, ha habido también una atención de hasta 123 personas entre ayer o la noche del martes, todo el miércoles y casi hasta el día de hoy, ¿no? Por parte de Cruz Roja. Sí, leía un dato que ha llegado desde agosto, 400 personas han llegado a nuestras costas por medio de pateras. Es un drama vergonzoso porque no terminan de funcionar. No sé siquiera si hay intención, ya se duda de todo, de si hay intención realmente de acabar con esto, porque ¿por qué no se trabaja con los países de origen? ¿Por qué no se lucha más fieramente contra las mafias, que son el verdadero problema? El problema no son los migrantes, el problema es el que tengan que se les dé esa opción de pagar miles de euros por embarcarse y arriesgar su vida en alta mar y terminen llegando a nuestras costas y se terminen utilizando de esa manera tan sucia también por parte de muchos dirigentes políticos. ¿Por qué no se hace más por trabajar con los países de origen? Estamos viendo un montón de migrantes que están viniendo desde Marruecos, desde Argelia. Argelia ha sido el país del que han salido más migrantes este año. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque ni desde la política española ni desde la comunitaria. ¿Dónde están las autoridades europeas? ¿Por qué no están apoyando más en este sentido? Hay muchas preguntas y no terminan de dar soluciones y falta muchísima información. Rafa. Sí, bueno, pues yo creo que el diagnóstico lo tenemos todo claro. La ministra, Paula, tú, que lo decías también. Pero el problema es que efectivamente sigue ocurriendo y sin entrar en más detalles o en más valoraciones políticas, que por supuesto no creo que a mí me toque hacer valoraciones políticas ni sea el momento, pero yo creo que hay una cosa que es clave. Hay unas rutas que siempre siguen las pateras, porque no se controlan esas rutas. ¿Quién las tiene que controlar? ¿España? ¿La Unión Europea? Yo creo que algo tan sencillo como eso, controlar esa ruta y controlar, porque a lo mejor en los países de emisores, en los países de salida es más complicado, pero las rutas sí que se sabe de dónde salen, los puertos, las playas, de dónde salen. Controlando eso yo creo que podría ser una buena manera, y bueno, para no seguir aportando más variables, pues yo creo que con esa y buscando algo sencillo, si es que es sencillo controlarlo, pues podría ser suficiente. Miguel. Bueno, yo parto de la misma opinión que los compañeros y tuyo, que se trata de un drama grandísimo, el hecho del tráfico de personas. Lo que es la inmigración ha cambiado en los últimos años muchísimo. Recuerdo hace unos cuantos años qué tipo de pateras eran las que aparecían en las playas de Almería, y hoy día son pateras que no se quedan aquí tiradas y arrumbadas en la playa. Son barcos que vienen perfectamente preparados, como igual que los que se trafica con droga, y que se vuelven a su lugar de origen, que suelen ser bancos nodrizas que tienen a la gente esperando para que los traigan aquí. Yo creo que, independientemente de que está clarísimo que debemos de socorrer a cualquier persona,
que imaginaron la situación que tienen que estar pasando en su país para arriesgar su vida y venir a otro, a una aventura que posiblemente vengan hasta engañados. Pero es cierto que España a día de hoy es un país, y Almería en concreto, un país que necesita de la inmigración. Pero yo entiendo además que de la inmigración legal. Me parece una hipocresía y mucha palabrería la que hacen los políticos cuando en realidad estamos aceptando a personas que las tenemos irregularmente, seguramente, porque comen todos los días trabajando en economía sumergida, como si no estuvieran aquí años, hasta que ya sí lo regularizamos. Cuando posiblemente lo que tengamos o lo que tengan que hacer nuestro Estado y nuestros políticos sea en origen establecer convenios de colaboración, de formación, porque sabemos que nos faltan trabajadores en la construcción, en el transporte, en la agricultura, en la hostelería, y que estas personas vengan ya a un trabajo, dados de alta, cotizando a la Seguridad Social. Nos hartamos de decir la cantidad de personas que aumentan el número de cotizantes a la Seguridad Social y exponencialmente somos muchos más los que nos aproximamos a la edad de jubilación. Nos estamos quitando parte del presupuesto general del Estado cada año para pagar pensiones. O sea, inversiones de hoy las estamos gastando en pagar pensiones, cuando lo que tenemos que aumentar es el número de cotizantes. O sea, inmigración sí, ordenada, coordinada con esos países, igual que hay traficantes de drogas, hay traficantes de personas. Si estamos cooperando con esos países y les estamos dando dinero y estamos colaborando con ellos en muchas cosas, tenemos que exigirle que estas personas que se dedican al tráfico ilegal de personas sean detenidas y puestas en disposición de la justicia. Estas personas pagan una cantidad de dinero importantísimo para hacer esos viajes y creo que lo demás es hipocresía, palabrería y politización, y tú más, y tú no sé qué, y tú has dicho, y todo. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, ir a los países de origen y trabajar en cooperación con esos países para que las personas que vengan ordenadamente y que esa balanza de inmigración ilegal vaya cambiando hacia una inmigración legal. Vamos a seguir teniendo ilegal, pero debemos de compensarla a que la gente sepa que formándose en su país para determinados trabajos puede venir legalmente aquí sin necesidad de jugarse la vida. Sí, aun a riesgo de hacer una reflexión demasiado extrema, y soy consciente, pero tengo la sensación, ya digo que soy consciente de que igual la explicación o la reflexión está sobredimensionada, ¿vale? Pero quiero ir al extremo un poco para exagerarlo y luego ya llevarla al punto un poquito más real. Pero tengo la sensación de que este tema de la inmigración es muy... intento utilizar el término más mesurado posible. Es muy atractivo para toda la clase política. Y creo que es muy atractivo porque es un arma que perfectamente sirve para un sentido, una corriente de opinión, y para la otra. Es un tema que, más allá de la sensibilidad humana, que desgraciadamente en demasiadas ocasiones se olvida, es una piedra demasiado afilada como para dejar de lanzársela al contrario, para hacerle daño. En un sentido o en otro, ¿vale? En un sentido o en otro. Y creo que eso la clase política se está equivocando desde hace demasiado tiempo. Y después de esa reflexión hiperexagerada, creo que, como decía Miguel, la inmigración, la emigración y la inmigración es un movimiento que ha ocurrido en todos los momentos de la historia de este planeta, que es algo consustancial al ser humano. O sea, la transhumancia... Cuando no había fronteras, pues no era una inmigración, pero en realidad en el momento que se puso una línea separando un territorio de otro, ya sí se convirtió en inmigración. Creo que la mayor parte de las personas que conozco o que puedo entender que se manifiestan al respecto, tanto en lo público como en lo privado, creo que la mayoría aceptan precisamente esa traslación de un ser humano de un territorio a otro, o lo que es lo mismo, la inmigración o la emigración.
también perfectamente entienden que hay que socorrer a una persona que lo necesita, ya sea en una carretera o ya sea en el mar. Y creo que ahí estamos. No voy a ser tan osado como los políticos últimamente que se están arrogando la capacidad para hacer estadísticas personales y trasladarlas a la opinión pública, pero en un porcentaje muy amplio creo que todo el mundo, de un sector o de otro, está perfectamente de acuerdo en esa hipótesis, en ese planteamiento. Otra cosa es que lo irregular, puntualmente, que se puede llegar a producir, y de hecho seríamos ingenuos si lo consideramos como imposible, que lo irregular se convierte en hábito y sea la puerta para llegar a ser regular sin ser capaces un territorio o un país de aceptar eso. Yo sé que este discurso probablemente se vaya a coger de un lado o de otro y lo maniqueen y lo entiendan como quieran, pero a mí me parece maravilloso que venga un senegalés a España y me parece maravilloso que un senegalés irregular llegue a España y sea ayudado. Y si está en condiciones de poder continuar aquí, que lo esté. Pero no todos los senegaleses que puedan llegar, he cogido un país al azar, que todos los senegaleses que suban a una patera y lleguen aquí, se tenga capacidad para acogerlos. El concepto es muy amplio y muy difuso, lo sé, pero me parece que al final se trata de encontrar un poco el término del sentido común y del sentido común humano. Pero sí, en este sentido hay otro debate, que es el del famoso reparto de menores. Hay 2.000 menores en Canarias esperando a que las comunidades autónomas digan, bueno, vamos a acogerlos dentro de nuestros territorios, liberamos la presión de una comunidad autónoma que es española y entra dentro de ese ámbito del patriotismo que muchos dicen que hay que proteger lo nuestro. Tenemos a una comunidad ahogada y el resto no hacen por acoger, por apoyar, por compartir esa carga, entiéndase, de tener un montón de gente que no hay recursos suficientes para mantenerlos a todos en un mismo espacio, sobre todo cuando es un espacio tan pequeño, y falta esa humanidad que se ve mucho también cuando se ve en todas las escalas. O sea, se ve de la península ibérica canaria, se ve de las provincias del interior hasta las provincias costeras, porque las provincias costeras son las que reciben la mayor parte de inmigración ilegal que viene por mar, y se ve por parte de los países del norte de Europa con respecto a los del sur. O sea, es una cuestión humana que nos afecta a todos, pero tendríamos que hacérnoslo mirar, porque no podemos estar queriendo ir a un sitio de vacaciones, pongo un ejemplo muy extremo y es una simplificación extrema, es cierto, pero no podemos querer ir de vacaciones a Canarias, de vacaciones aquí a Almería, de vacaciones a Cádiz, e ignorar completamente el problema que tienen cuando quieren llegar esos migrantes a Europa, porque quieren llegar a Europa, no concretamente quieren llegar a Canarias ni a Almería, quieren llegar a Europa, quieren salir de una situación miserable y quieren convertirse en ciudadanos de bien, en su inmensa mayoría. Parece que cuando se escuchan a diversos partidos políticos parece que vienen aquí porque en su país no pueden delinquir. Sí, y tienen que entrar aquí a delinquir porque si no en su país no pueden. Esa generalización del delincuente cruzando en una patera, desde luego a mí me pone los pelos es de punta. absurda porque los datos lo rebaten. Cualquiera, luego te dicen, claro, son datos públicos, pueden estar... La entidad pública es lo que nosotros tenemos que tener como referencia para crear una sociedad justa. Si empezamos a decir manipulan absolutamente todo, pues nos vamos cada uno a la sierra, nos hacemos nuestra casa y vivimos como individuos y no como colectivo. Tenemos que tener un grupo de normas que valen para todos y que tienen que cumplirse, y tenemos que ser solidarios con otros territorios que están necesitados de ayuda. El hecho de que tengamos que obligar a las comunidades autónomas a aceptar a esos migrantes canarios y escuchando en la radio, es que no tenemos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, no tenemos los recursos para asistir a 20, cuando Canarias está asistiendo a 2.000, es ridículo, es vergonzoso. Y de verdad hay que hacérselo mirar como sociedad. Rafa. Bueno, sí, mira, enlazando un poco el tema de las pateras con el que hemos comenzado, con el de la inmigración, que al final es una de las formas en las que vienen a Europa los inmigrantes, yo creo que tenemos que partir de una máxima que es que
tenemos una ley en España y tenemos una ley en Europa, que si hay que cambiarla, se cambia. Pero si la que tenemos ahora es la que tenemos. Entonces, si partimos de que cualquier persona que venga a España o a Europa resulta que no puede tener un trabajo legal, ¿cómo va a vivir? El sistema está claro que se está colapsando porque ya no puede con tanta inmigración. ¿Qué otra cosa, qué otras opciones tiene para comer? Ahí están las mafias también que se aprovechan de esas personas que no tienen para comer y que de alguna manera pues le buscan una salida. Con lo cual partimos de que cualquier persona que no esté legalizada aquí, las actividades que va a hacer para vivir no pueden ser legales, porque si va a trabajar, resulta que el trabajo es ilegal, no puede darse de alta. Entonces yo creo que eso es algo que si efectivamente ahora... No tiene por qué ser delincuencia, quiero decir. No, claro, estamos hablando del... claro, lo digo para no confundir, o sea, no estamos hablando de que vaya a robar a mano armada, absolutamente, sino que puede estar trabajando en un invernadero pero cobrando de manera ilegal. O sea, ejemplo, cualquier actividad que haga una persona que no está legalmente en España o en Europa va a ser ilegal. Eso como máxima, y eso no hay otra fórmula. Con lo cual, pues, a lo mejor decisiones como las que se han tomado o se quieren tomar de legalizar, o ya está la ley, de legalizar una serie a unos inmigrantes que lleven unos años en España o lleven unos años en Europa. Bueno, pues es una fórmula, pero lo que está claro es que estamos en una sociedad totalmente diferente, un Estado totalmente diferente, un envejecimiento de Europa, una necesidad de inmigración. A lo mejor no es tanta la necesidad de inmigración como la que parece, porque todavía hay en España y en Europa hay muchos españoles y europeos que no están trabajando. A lo mejor habría que empezar por ver por qué no están trabajando. Con lo cual a lo mejor no necesitamos tanta mano de obra, pero sí alguna. Está claro que estamos en el primer mundo y tenemos que ser solidarios con otros países del mundo. Pero ¿de qué manera y a costa de qué? O sea, entonces es un problema muy complejo que efectivamente tiene muchos ámbitos desde los cuales hay que tratarlo, pero que buscando algunas situaciones que pueden ser claves y básicas, pues como comentaba al principio, la salida de las pateras, de dónde salen, que es el principal, una de las formas más importantes que tienen de venir a la península o a Europa, y por otro lado, ajustar la legalidad o partir de que quien no esté legal, pues resulta que va a cometer ilegalidades, no delincuencia, pero sí ilegalidades, pues yo creo que ahí hay ya un punto de partida para ir tomando decisiones, porque está claro que son tantos los ámbitos que no se puede acometer todo a la vez. Sí. Entonces hay que irse a los problemas clave, las situaciones clave que están produciendo estos problemas y acatarlas. Miguel, ¿algo para rematar? Bueno, sí, yo creo que al final, como los grandes temas transversales de este país, nos falta una madurez, una educación, un respeto, un saber estar que no lo estamos viendo en la clase política para afrontar los temas esenciales y estructurales, la inmigración, la educación, la sanidad, grandes temas a los que se debería de poder llegar a acuerdos, pero al final la lucha, el señalar al otro, el dividir. Estamos viendo otros países de Europa en que hay grandes mayorías entre partidos que aquí o nos obliga a Europa o no se van a llegar nunca, ¿no? Y yo creo que esto de alguna forma en algún momento va a reventar y habrá que llegar a consenso y a mayoría. A mí de verdad que la palabrería, como escuchaba a la ministra, y boom, y lo mismo, pero ¿dónde está el meneo? ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está la cooperación? ¿Transparencia? ¿A qué países se ha ido? ¿Qué se está tratando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuántos mafias se han detenido? Esto no sabemos nada. Esto sí, ellos están haciendo, pero a los ciudadanos no se nos dice nada. Y los ciudadanos al final pues son los que padecen y al final el enfrentamiento político, como tú haces esto, pues yo no te lo acepto porque no hemos llegado a un acuerdo. Y esto, creo que esta altura de mira nos falta en este país, porque estos grandes acuerdos que se adoptaron en la transición española hoy día son impensables y creo que nos falta hasta que esto reviente y de alguna forma se sienten y dejen esa división y esa confrontación permanente que es la que te hace captar votos, porque al final estamos utilizando la muerte y estamos utilizando el drama de personas y estamos utilizando temas para conseguir o como nicho de votos, o los incendios, todo esto estamos hartos de verlo, ¿no? Y bueno,
Yo creo que no falta. Me permite un apunte. En Estados Unidos, por ejemplo, y partiendo de esa legalidad o ilegalidad, allí, aunque esté ilegal y no tengas papeles, no sé si ha cambiado ahora la ley con Trump, pero tú puedes darte de alta y estar trabajando. Sí. Con lo cual, no es tan legal, pero no estás cometiendo ilegalidades. Lo que pasa Entonces es que aquí estamos obligando eso a los genera que no un están efecto legales. llamada. Oye, vámonos para allá que sí, allí pero si el efecto llamada lo tenemos, es lo que tenemos. Efecto llamada pero el cuando... efecto llamada es que voy y no pasa nada. Entonces lo que tenemos que educar y decir, oye, es más fácil. La sensación ahora mismo es que el territorio español es el efecto llamada. Es que el estar en un hotel de 4 estrellas y llamar a sus amigos o a sus vecinos, a sus familiares desde aquí, enseñando dónde están, también es un efecto llamada. Claro. Entonces, por eso el tema es muy complejo, pero hay que buscar esos síntomas, digamos, que efectivamente modificar ese balance. Creo que hay que fomentar el que vengan legalmente dados de alta y a trabajar. Esa es la clave. Formados, que hacen falta conductores de transporte, o hacen falta hosteleros, hacen formación en sus países. Aquí hay una oficina española, venga usted, se apunta y aquí tiene esa sería la fórmula más adecuada. Y la gente dirá, hostia, pues yo voy por aquí que me sale más barato que ir por aquí, que me va a costar 4 o 5 mil euros y me puedo morir. Y puedes perder la vida. Sí, Paula. Me parece un plan fantástico. El problema que muchas veces encontramos con ese tipo de planes es que luego hay que controlar que no se abuse. Porque el hecho de mano de obra barata viene, te doy la oportunidad, que es lo que está pasando en los invernaderos, lo que hemos conocido muchas veces en muchos documentales, de las trabajadoras que trabajan de sol a sol y tienen que estar agradecidas por quedarse, básicamente. En España hay unos convenios colectivos y hay unas garantías laborales. Debería funcionarse de esa manera, precisamente para quitarles el dinero a las mafias. Cuando las mafias dejan de ganar dinero, dejan de traficar. Claro. Es un poco el sistema es que ya no les compense hacer el trabajo. Entonces, un sistema de eso parecería una idea fantástica. Tenemos también, hablamos mucho de la España vaciada. Y dicen, no tenemos espacio. Tenemos todo el interior. Yo pienso que más abuso se produce cuando están aquí de forma irregular y forman parte de la economía sumergida. Y no les queda más remedio que trabajar por lo que les den. Cuando tú vienes legalmente con un convenio colectivo, con un contrato laboral, y ya dependerá de las inspecciones de trabajo y dependerá de las autoridades españolas, ya otro tipo. Pero eso le puede pasar también a un español, un empresario que abuse de un... Esto es algo... Ya entra dentro de la rueda de los... Es la orden del día. Siempre el abuso de poder siempre es un riesgo que existe. Y otro asunto que también es relevante, que lo hablasteis también ayer en el programa, es el odio. Es el hecho de que no es que no se les quiera aquí, porque la migración genera rechazo y genera un rechazo cada vez más profundo. En los últimos meses y los últimos años ha ido generando cada vez más rechazo. Pero no se rechaza al inmigrante que viene de Europa. Se rechaza al inmigrante que viene desde África, se rechaza al inmigrante que viene desde el este, se rechaza la pobreza y se utiliza los mismos argumentos racistas y clasistas para decir esta persona sí, esta persona no. Porque con la guerra de Ucrania es que es paradigmático. No hubo absolutamente ningún problema, nos movilizamos de una manera ejemplar. ¿Qué necesitan? Por favor, les buscamos hueco. ¿Que no hay hueco? Se lo buscamos. Pero en el momento en que son africanos, en el momento que vienen de Siria, que en el momento que venían y ahora de Palestina, los que pueden salir, esos ya no, porque esos no traen dinero consigo. Entonces, es un argumento que también, como sociedad, deberíamos hacernoslo mirar. Visiones todas complementarias, y cada uno de vosotros, en vuestras casas, pues evidentemente tendréis vuestra opinión. Algunos estarán más de acuerdo, otros menos, pero bueno, lo que creo que en todos coincidimos es que a la vida humana hay que cuidarla y hay que protegerla. Sin más, yo creo que ese podría ser un poco no sé si el cierre o el resumen del asunto final, pero es el que vamos a utilizar nosotros porque estamos en el ecuador de nuestro programa y tenemos que hacer una pausa en nuestra Conexión Almería de este jueves y a la vuelta tratamos ya otros asuntos del día.